bendiga, hermanos y hermanas. Es una bendición el que Dios en su misericordia nos permita estar reunidos acá, congregados, adorando su nombre. A pesar, hermanos, de las dificultades que pone el clima, ustedes decidieron estar acá presentes para adorar al Señor y bendecir su santo y glorioso nombre. Así que sean bienvenidos, bienvenidas. También damos un saludo cordial a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Ustedes saben que en diferentes partes del mundo hay personas que están siempre pendientes de las transmisiones que nuestra iglesia hace a través de sus diferentes medios. Así que les saludamos cordialmente donde quiera que estén siguiendo esta transmisión. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo número 1. Marcos, capítulo número 1. Y de ese evangelio vamos a leer solamente 2 versículos, los versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejamos la lectura bíblica. Vamos a orar al Señor para pedirle que nos bendiga en esta noche a través de la exposición de su palabra. Así que les invito para que podamos juntos invocar el nombre del Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, Señor, por tu bondad para con nuestras vidas. Señor, te damos gracias por darnos la vida y por brindarnos la oportunidad, Señor, para reunirnos, para congregarnos, para cantar tus alabanzas y adorar tu nombre, que es merecedor de toda honra y de toda gloria. Gracias te damos, Padre mío, también porque podemos invocar tu nombre a través de la oración. Gracias también porque nos permite, Señor, leer tu palabra para que juntos podamos ser edificados a través de ella y que de igual manera podamos ser confirmados en la verdad presente, que podamos ser confirmados en aquellas verdades que entre nosotros ya son ciertísimas. Gracias te damos también porque nos permite siempre aprender algo nuevo de tu palabra. Rogamos, Padre, que en la exposición de tu palabra que se dará a continuación, cada uno de tus hijos e hijas sean bendecidos, orientados, edificados e instruidos. Señor, que tu palabra que en esta noche será expuesta no regrese a ti vacía, sino que al contrario cumpla en cada uno, en cada una, el propósito por el cual tú le envías. Que la simiente, Señor, que será sembrada, Señor, no la quite el enemigo, no la ahoguen, Señor, los afanes de esta vida, y tampoco las diversas pruebas, sino que al contrario pueda caer en buena tierra para que así dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendice nuestras vidas a través de tu divina palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, en esta hora. Hermanos, como ustedes saben, hemos venido estudiando en las últimas semanas algunos temas relacionados con el tema de la salvación. Recientemente se terminó de estudiar los temas que algunos conocen como las doctrinas claves. Ahora, hermanos, siempre hablando acerca de los temas relacionados a la salvación, estaremos hablando acerca del arrepentimiento. Ese es el tema doctrinal que corresponde para esta noche. Antes, hermanos, de entrar al desarrollo de la doctrina, quiero mencionar que en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que pueden ser traducidas como arrepentimiento. Tenemos en primer lugar la palabra epístrofe,
que es una palabra que si nosotros la traducimos literalmente quiere decir volver de nuevo, es decir, regresar otra vez, volver otra vez. Tenemos también en segundo lugar la palabra metameleia, que es una palabra que literalmente traducida hace referencia a la preocupación que alguien puede experimentar por uno mismo, o una preocupación posterior que uno puede experimentar acerca de uno mismo. Esa palabra vamos a mencionarla más adelante cuando hablemos del caso de Judas Iscariote. Pero tenemos sobre todo la palabra metanía, que es la palabra más conocida y que es la que normalmente se utiliza para desarrollar este tema doctrinal. La palabra metanía literalmente quiere decir un cambio en la manera de pensar, un cambio en la mentalidad. Es una palabra griega compuesta a su vez por dos palabras griegas, la palabra meta, que quiere decir después, y la otra palabra nia, que se deriva de la palabra nous, que traducida al español quiere decir mente. Y de allí que metanía es una palabra griega que literalmente traducida quiere decir un cambio en la manera de pensar, un cambio en la mente. La palabra arrepentimiento, hermanos, o el arrepentimiento como tal, es un elemento sumamente importante en la predicación cristiana. La palabra arrepentimiento aparece escasas veces en el Antiguo Testamento y sí aparece en algunas ocasiones, pero sobre todo referidas a Dios, como por ejemplo cuando dice Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano, o cuando habla de que Dios se arrepiente del mal que pensaba hacerle a alguien, o normalmente la palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento normalmente va referida hacia Dios y hace justamente referencia a los cambios que en un momento dado Dios ha tenido ante los cambios de los seres humanos. Porque, hermanos, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando la palabra en el Antiguo Testamento habla de arrepentirse, habla de que en Dios hubo un cambio en lo que pensaba hacer debido a los cambios que los seres humanos hicieron, o los cambios que los seres humanos no hicieron. Pero Dios, hermano, en su naturaleza no cambia. Entonces, de ahí, hermano, que nosotros tengamos que recurrir sobre todo al Nuevo Testamento para poder comprender lo que la palabra arrepentimiento significa. Entonces, es definitivamente en la predicación cristiana una palabra sumamente importante. Es más, cuando Juan el Bautista, hermanos, inicia su ministerio y sale a predicar al desierto, la palabra con la que él inicia es la palabra arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Alguien ha dicho, hermanos, que el silencio que Dios tuvo por 400 años se rompió con la palabra arrepentimiento. 400 años porque ese es el período que media aproximadamente entre el profeta Malaquías, que es el último libro en nuestras Biblias, y la aparición de Juan en el desierto. Entonces, durante ese periodo de tiempo no hay evidencia escritural canónica que se nos muestre que Dios haya hablado. No nos cabe la menor duda que durante esa época Dios de alguna manera debió haber hablado. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún registro escritural entre Malaquías y el Evangelio según Mateo. Entonces, de acuerdo al canon que nosotros tenemos en nuestras Biblias, de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, no tenemos ningún libro que históricamente nos hable de ese periodo
que se conoce como el periodo intertestamentario, porque es un periodo que media entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero habrá quienes lo llaman 400 años de silencio, aunque no todos están de acuerdo con esa designación, porque se considera que Dios siempre ha hablado. Pero los que usan el término 400 años de silencio están haciendo referencia a una realidad, que no tenemos escrituralmente ningún pasaje que nos hable en el canon que nosotros tenemos acerca de profetas o el accionar de profetas durante ese periodo de 400 años. Entonces, pero esos 400 años, el silencio divino durante esos 400 años se rompió con las palabras de Juan el Bautista. Y la palabra que rompe ese silencio divino es la palabra arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, vea usted entonces cuán importante es la palabra en la predicación del evangelio. Empezando, hermanos, por Juan, quien fue el que la utiliza en su mensaje. Él llamaba a las multitudes al arrepentimiento. Cuando Juan es encarcelado e inicia subsecuentemente el Señor Jesús su ministerio, el Señor Jesús también, como nosotros leímos en estos versículos de Marcos, empezó su ministerio llamando a las personas para que se arrepintieran, porque el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Y luego, hermano, cuando el Señor Jesús muere, resucita al tercer día, luego por 40 días se le presenta a sus apóstoles con pruebas indubitables de su resurrección. Y luego, cuando finalmente es recibido arriba en el cielo, sus apóstoles empiezan de igual manera a predicar. Y será fácil en las predicaciones de los apóstoles, en las predicaciones de Pedro, en las predicaciones de Pablo, será fácil encontrar la palabra arrepiéntanse o la palabra arrepentimiento, porque el arrepentimiento, como ya lo mencioné, es un elemento sumamente en la predicación cristiana, porque si el propósito divino es salvar al ser humano, esa salvación podrá concretarse siempre y cuando el ser humano se arrepienta de sus pecados. Y la única manera de poder participar del reino inaugurado por Jesús es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y de ahí que Juan el Bautista iniciara su ministerio llamando a las multitudes al arrepentimiento. Y de allí que Jesús, después del encarcelamiento de Juan el Bautista, iniciara su ministerio también llamando a las personas a acoger el reino de Dios a través del arrepentimiento. Y de allí también que los apóstoles, posteriormente a la resurrección y ascensión de Cristo, también le siguieran anunciando a todos los seres humanos la necesidad de arrepentirse de sus pecados, para que de esa manera pudieran participar del reino eterno inaugurado por el Hijo de Dios. Ahora bien, es sumamente importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que es importante que sepamos lo que es un verdadero arrepentimiento. Es importante eso, porque si el arrepentimiento es necesario para la salvación, si el arrepentimiento es necesario para acoger y entrar en el reino de Dios, entonces es bien importante, hermanos, que nosotros identifiquemos cuáles son aquellas características que identifican el verdadero arrepentimiento. Porque de lo contrario, hermano, habrá personas que en la eternidad se desengañarán, porque murieron creyendo que estaban a cuentas con Dios, murieron creyendo que iban a disfrutar de la vida eterna. Sin embargo, compareciendo ante Jesús, se sorprenderán porque no participaron nunca realmente
del reino de Dios ni nunca fueron conocidos por Jesús. Por eso el Señor en el Sermón del Monte dice que muchos en aquel día le dirían: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en nuestras plazas predicaste. Pero el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, si es necesario el arrepentimiento para la salvación, y habrá muchas personas que en la eternidad se desengañarán creyendo que eran salvas cuando realmente no lo eran, es indispensable entonces que nosotros identifiquemos el auténtico arrepentimiento. Y el auténtico arrepentimiento tiene tres características, y es que este supone un cambio en la manera de pensar, de sentir y de actuar. Vamos a empezar, hermanos, con el primer elemento, con la primera característica del auténtico, del verdadero arrepentimiento, y es el cambio en la manera de pensar. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15. Es una porción, hermanos, muy conocida. Versículos del 17 al 19. Dice la palabra del Señor, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Decíamos, hermanos, entonces que la primera característica del verdadero arrepentimiento es que hay un cambio en la manera de pensar. ¿Un cambio en qué sentido? Un cambio en nuestra manera de pensar con respecto a Dios, un cambio en nuestra manera de pensar con respecto al pecado, un cambio en nuestra manera de pensar con respecto a nosotros mismos. Y la porción, hermanos, que acabo de leer, que como usted ya lo notó, es un extracto de la parábola del hijo pródigo. Este breve extracto nos muestra al menos estos tres elementos que acabamos de mencionar con respecto a la primera característica del auténtico arrepentimiento, es decir, el cambio en la manera de pensar. Hermano, este joven de la parábola es un joven, hermanos, que se rebeló en un momento dado en contra de su padre. Él le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Es verdad que a él le correspondía una parte, pero esa parte no le sería dada sino hasta que su padre muriera. Sin embargo, él de manera insolente le pide a su padre, quien aún está vivo, que le dé la parte de la herencia que le correspondía. Esa definitivamente ya era un acto de insolencia en contra del padre. Entonces este muchacho tenía una mentalidad específica. Él decía: a mí esa parte me corresponde, esa es mi herencia, entonces yo tengo todo el derecho a disfrutarla, tengo todo el derecho de vivirla. No tengo por qué esperar que mi padre muera para disfrutar de aquello que me corresponde. Soy un hombre joven, quiero vivir la vida, ya no quiero estar bajo el control paterno, así que me voy a ir a vivir a una provincia lejana y de esta manera voy a procurar mi propia independencia. Estas muy probablemente podían haber sido las
las reflexiones o los pensamientos que había en este muchacho. Sin embargo, usted, hermano, conoce el desarrollo de la parábola, de cómo llegó un momento en que llegó una gran hambre a aquella provincia lejana, porque el muchacho se fue a vivir no cerca de la casa del padre. Él se fue a vivir a una provincia lejana, muy lejana de la casa del padre. Pero estando ahí, dice la Biblia, hermano, que él gastó todo lo que tenía viviendo de manera perdida. Pero llegó un momento, hermanos, en que a él se le acabó toda esa parte de la herencia que el padre le había dado. Entonces, el haberse acabado toda su herencia coincidió con una hambruna que había llegado a aquella provincia lejana. Vea usted, hermano, cómo los elementos alrededor de la vida de este muchacho fueron provocando en él cambios importantes. Por un lado, llega una hambre a aquella provincia lejana, una gran hambruna, y esa hambruna coincide con que este muchacho había terminado con todo lo que su padre le había dado. Entonces, hermano, él no vio otra opción que buscar un empleo, el que fuera, y le dieron un empleo que era humillante, ignominioso para un judío, y era el de tener contacto con cerdos, que era, de acuerdo a la ley de Moisés, un animal inmundo. Entonces, este muchacho fue contratado para darle de comer a los cerdos, pero su hambre era tal, su necesidad era tal, su condición era tal, que él, hermano, vuelve en sí. Eso es lo que dice el Evangelio según Lucas, que él vuelve en sí, porque él, hermano, había estado perdido. Su mente, sus pensamientos, sus reflexiones estaban completamente perdidas. Estaba completamente desorientado, aun cuando él no lo consideraba de esa manera. Tenía un estilo de vida que dependía en gran medida de cómo él pensaba acerca de Dios, de cómo él pensaba con respecto a su padre, de cómo él pensaba con respecto al pecado, de cómo él pensaba con respecto a sí mismo. Pero será, hermanos, esa confluencia, esa coincidencia de factores, lo que le hará tomar conciencia de la triste realidad donde él se encontraba hasta ese momento. Y de allí que nos diga que él volviendo en sí, porque algunas veces, hermanos, las circunstancias difíciles de la vida, Dios las permite o Dios las provoca para que nosotros podamos volver en sí, para que nosotros podamos darnos cuenta en el camino de disolución en el cual nosotros nos encontramos. Y si no hemos entendido a través de la palabra escrita o predicada, Dios se encarga de provocar o de permitir circunstancias que estrechen nuestras vidas y que nos hagan tocar fondo, con el único propósito que nosotros podamos entender el estilo de vida en el cual nosotros nos encontramos y hasta dónde nosotros hemos descendido. Y eso fue lo que este muchacho, hermano, sintió. Volvió en sí y empieza a recordar la casa del padre. Y él dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Y él dice: me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ve, hermano, el cambio que se produjo en la manera de pensar de este muchacho. Él dice: he pecado. Él toma conciencia que ha pecado. Cuando él salió de la casa paterna no tenía esa conciencia. Él consideraba que todas
Las libertades que se dio en aquella provincia lejana, él se las merecía. Él consideraba que siendo un hombre joven, merecía todos los placeres de la vida que el dinero le podía facilitar. Esa era la creencia que este joven tenía. Por eso abandona la casa paterna y se va lo más lejos de ella para vivir de manera perdida. ¿Por qué? Porque él no tiene una conciencia clara acerca del tema del pecado. Posiblemente él consideraba que se lo merecía porque era un joven. Posiblemente él pensaba que Dios obviaría sus pecados debido a la inmadurez propia y característica de la juventud. Probablemente él pensara que habían otras personas peores que él y que lo que él estaba haciendo era algo que se merecía y que no era tan grave como para poderse lamentar por ello. Sin embargo, cuando él vuelve en sí, inmediatamente él cambia su manera de pensar con respecto al pecado. Y ahora él no habla con atenuantes de ninguna naturaleza, sino que al contrario, él dice: he pecado. No le echa la culpa al padre, no le echa la culpa a su hermano mayor, no le echa la culpa a todas aquellas personas que probablemente le acompañaron durante todo ese tiempo de disolución que él vivió cuando tenía recursos económicos suficientes. Él no le echó la culpa a absolutamente nadie, sino que él asume su propia responsabilidad. Y así, sin atenuantes, sin ambajes, él dice: he pecado. He pecado. He pecado. Y dice: he pecado contra el cielo, haciendo referencia a Dios. Él dice: he pecado. ¿Y he pecado contra quién? He pecado contra Dios. Lo que él consideraba algo que merecía, es decir, la obtención de la parte de la herencia que le correspondía de su padre, ahora entiende que lo que él consideró un privilegio o lo que él consideró algo merecido, ahora lo entiende en su verdadera dimensión y se da cuenta que deshonró a su padre. Por eso él dice: iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, porque cuando pecamos es contra Dios que nosotros pecamos. También pecamos contra el prójimo, pero en primer lugar nosotros pecamos contra Dios. Pero él dice: he pecado contra el cielo. Primero, toma conciencia del pecado. Toma conciencia que él ha pecado. Toma conciencia acerca de Dios, cuya palabra ha ofendido, cuya honra ha ignorado. Pero eso ¿cuándo? Cuando cambia su manera de pensar con respecto a Dios. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, le dice a su padre. Él sabe que no solo pecó en contra de Dios, sino que también pecó en contra de su padre. Vea usted, hermano, el gran cambio en la manera de pensar de este muchacho. Después de probablemente considerar que merecía todas las libertades que en su momento se dio, ahora toma una plena conciencia del estilo de vida que él había vivido y no puede describirlo de una manera distinta si no es a través de la frase: he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce, uno, que ha pecado. Cambia su manera de pensar con respecto al pecado. Dos, cambia su conciencia acerca de Dios, porque sabe que ha ofendido a Dios,
que no le ha dado la debida honra que él se merecía, actuando en la forma en que actuó, aun cuando era un joven inmaduro. Se da cuenta que no solamente ha pecado contra Dios, ha pecado también contra su padre, contra el prójimo, porque de alguna manera el pecado contra Dios también puede ser en muchas ocasiones un pecado en contra del prójimo, sea dentro de la familia o fuera de ella. Pero también tiene una manera distinta de pensar con respecto a sí mismo, porque ahora se da cuenta el tipo de persona que él es. Porque él, cuando piensa en encontrarse con su padre, dice que le diría: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él se da cuenta ahora el tipo de persona que es. No tiene ínfulas ya. Ya no tiene aquella prepotencia característica cuando le dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquellas ínfulas, aquella prepotencia había quedado atrás. Aquel orgullo por ser el hijo de un hombre pudiente quedó atrás, porque ahora ha tomado conciencia de la clase de persona que es. Continuaba siendo hijo de su padre. Sin embargo, cuando él se ve a sí mismo, se da cuenta de quién es él en verdad. Y aun cuando hijo, no obstante, reconoce su indignidad. Sabe que no merece seguirse llamando hijo de su padre. Y eso mismo pasa, hermano, cuando una persona se arrepiente de verdad. Toma conciencia de lo que él es. Toma conciencia de lo que ella verdaderamente es. Mientras el ser humano continúe pensando bien acerca de sí mismo, mientras el ser humano continúe pensando que es mejor que los demás y que hay personas peores que él, mientras el ser humano continúe creyendo que puede darse cierta clase de privilegios delante de Dios, mientras piense de esa manera, estará lejos de Dios, por cuanto estará lejos también de uno de los elementos que es una característica inequívoca del auténtico arrepentimiento, es decir, el cambio en la manera de pensar. Y fíjese, hermano, cuando el ser humano pecó en el Edén, se rompieron 4 relaciones: la relación del ser humano con Dios, la relación del ser humano con el prójimo, la relación del ser humano consigo mismo y la relación del ser humano con la creación. Y acá, en este punto en el cual se encuentra el pródigo, en el que su manera de pensar ha cambiado significativamente, reconoce 3 de esas rupturas: la ruptura con Dios porque ha pecado en su contra, la ruptura con el prójimo porque ha pecado contra su padre, y la ruptura consigo mismo porque ahora toma conciencia de quién es él en verdad. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él en ningún momento piensa: voy a llegar donde mi padre y le diré: padre, discúlpame, soy un joven. Todos los jóvenes nos equivocamos. Tú te habrás equivocado cuando eras joven, y aquí vengo pidiéndote una disculpa. Es cierto, me equivoqué, pero he venido para ser restituido
a mi posición de dignidad que abandoné después que me fui de tu casa. En ningún momento él llegó a donde su padre para hablar de esa manera, sino que al contrario, habiendo tomado conciencia de quién él era, le dice: hazme como uno de tus jornaleros, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, bien importante eso, un cambio en la manera de pensar. Pero no solo eso, también el verdadero arrepentimiento implica un cambio en la manera de sentir. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo número 7. Versículo del 8 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 10. ¿Lo tienen ya, hermanos? Dice la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo que escribe: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Vea lo que dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Produce muerte. Acá el apóstol Pablo está haciendo referencia al efecto que produjo en los corintios la primera carta que él escribió. De hecho, hermanos, si ustedes leen Primera de Corintios, se van a dar cuenta que es una carta muy dura en algunos aspectos. Entonces, cuando esa carta fue leída en la iglesia de Corinto, porque recuerde que las cartas apostólicas eran escritas y enviadas para que se leyeran a la comunidad de creyentes. Entonces las cartas se leían en público. Pero ¿qué provocó esa carta de Pablo en los creyentes de Corinto? Provocó tristeza, contristó el corazón de ellos, y el impacto fue tal que incluso el apóstol Pablo se sintió un tanto mal por el nivel de contristamiento, por el nivel de entristecimiento y de compunción que hubo en los creyentes de Corinto. Pero al mismo tiempo Pablo sentía satisfacción porque él sabía que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. En cambio, la tristeza que es según el mundo, lo que provoca es la muerte. Hermano, esto que el apóstol Pablo escribe acerca del impacto provocado en los creyentes de Corinto
ante la lectura de su primera carta, podemos ilustrarlo a través de la vida de dos de los 12, Judas Iscariote y Pedro. Ustedes saben, hermanos, que Judas era uno de los 12. Y lo que voy a mencionar a continuación está en el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 27. Por razones de tiempo no lo voy a leer, pero es Mateo 27, versículos del 3 al 5. Usted sabe, hermano, que Judas, por las razones que fueran, porque no hay un consenso absoluto acerca de cuáles fueron las razones que llevaron a Judas a entregar a su Señor, hayan sido las razones que hayan sido, Judas entrega al Señor. Lo entregó, él brindó información que facilitó dar con el paradero de Jesús. Y a cambio le dieron 30 monedas. Pero cuando Judas se dio cuenta que Jesús estaba siendo condenado, dice la Biblia que se arrepintió. Eso dice Mateo 27. Porque es probable que Judas no quería que Jesús fuera asesinado. Es probable que Judas se sentía un poco frustrado porque Jesús no se manifestaba como el Mesías que él esperaba que Jesús fuera, y consideró que entregándolo a las autoridades provocaría una inmediata manifestación de Jesús como Mesías, entendido como alguien que los liberaría de la dominación romana. Pero cuando se da cuenta que Jesús fue arrestado y llevado como cordero mudo al matadero delante de sus trasquiladores, él se sintió mal y se arrepintió, dice Mateo, y fue donde los principales sacerdotes. Y los principales sacerdotes lo vieron con indiferencia y les dijo: a nosotros qué nos importa lo que tú pienses, qué nos importa lo que tú sientes. Y dice que Judas les lanzó las 30 monedas. Le lanzó las 30 monedas. ¿Y qué fue lo que hizo a continuación? Se ahorcó. ¿Estaba triste Judas? Sí, sí estaba triste. Porque él probablemente no quería que Jesús fuera condenado ni asesinado. Su plan le salió mal. Y cuando vio que Jesús no se manifestó como él esperaba, sino que al contrario estaba como cordero mudo delante de sus trasquiladores, él experimentó tristeza, descrita por el autor de Mateo con la palabra arrepentimiento. Se arrepintió. Y ahí aparece la segunda palabra que mencioné al principio, la palabra metameleia, que habla de una preocupación posterior acerca de uno mismo. Pero oiga bien, ese contristar, ese metameleia que experimentó Judas, porque recordemos que la palabra arrepentimiento es metanía, pero la palabra griega que aparece en Mateo 27 es metameleia. Y metameleia habla, sí, de una especie de compunción, de tristeza, pero de esa tristeza que es según el mundo, no de esa tristeza que lleva al arrepentimiento como la tristeza de Dios.
sino es la tristeza que lleva a la muerte. Metameleia. Judas se arrepintió, pero no se arrepintió como para buscar a Cristo, para buscar a Dios, para buscar restauración. Alguna preocupación personal tuvo que lo llevó, hermano, a considerar el suicidio. El suicidio. Él se ahorcó. Entonces, aun cuando Mateo usa la palabra se arrepintió, no obstante, no era un verdadero arrepentimiento. Era solo la experimentación de una tristeza y un dolor que era según el mundo, porque no lo llevó al arrepentimiento, sino a la muerte. Y prueba de ello es que se ahorcó. Pero tenemos el caso de Pedro, que negó al maestro. ¿Cuántos me están oyendo, hermanos? Él negó al maestro. Jesús ya se lo había dicho: no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Y ahí estaba Pedro, y efectivamente negó a su Señor 3 veces. Y en la última agregó maldiciones para dar la impresión de que verdaderamente no conocía a ese predicador itinerante venido de Galilea. Pero se oyó el canto del tercer gallo. Y fue justamente ahí cuando se acordó de lo que el Señor Jesús le había dicho. Y Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que Pedro lloró. Y 2 de ellos, exceptuando a Marcos, le agregan la palabra amargamente. Pedro lloró amargamente. La tristeza de Pedro, hermano, era la tristeza según Dios. Porque Pedro no buscó, como su compañero de Queirot, el suicidio, sino que su corazón continuaba atado a su maestro. Y por eso es, cuando 3 días después de la muerte de su Señor, llegan las mujeres con un informe extraño: no está el cuerpo del Señor en el sepulcro. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que aunque los demás discípulos no creían, no obstante, Pedro se levantó de en medio de la reunión y corrió hacia el sepulcro. Seguía anhelando a su Señor. Lo seguía anhelando. Juan nos dice, el Evangelio según Juan nos dice, es un relato diferente un tanto, que cuando las mujeres dan el informe que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, dice que salieron corriendo 2, Pedro y el discípulo amado. Pedro y el discípulo amado, que siempre salen juntos, hermano. En el Evangelio de Juan usted se va a dar cuenta que siempre Pedro y el discípulo amado, cuya identidad no se conoce, siempre salen juntos. Y siempre, casi prácticamente en todos los relatos de Juan, el discípulo amado supera a Pedro. En todos. Si usted lee detenidamente todos los relatos donde está Pedro y Juan, o mejor dicho, Pedro y el discípulo amado, en todos el discípulo amado supera a Pedro. Y esa vez salieron corriendo, y el primero en llegar al sepulcro, ¿quién fue?
el discípulo amado. Le ganó a Pedro. Llegó primero al sepulcro, pero no entró. Se quedó afuera. ¿Saben quién sí entró? Pedro. Su corazón lo empujaba hacia el Señor, lo empujaba hacia su Señor. O cuando Jesús se les apareció, Pedro le había dicho a sus compañeros: vamos a pescar. Y fueron a pescar. Y de pronto se les aparece el maestro. Y el discípulo, el único que lo vio fue el discípulo amado. Nadie más lo reconoció, aún estando Pedro ahí. Y fue el discípulo amado quien dijo: ¡es el maestro! ¿Y quién cree que se tiró de la barca para nadar ansiosamente hacia el encuentro con su Señor? Pedro. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. El amargo llorar de Simón, porque ese era el verdadero nombre de él. Él no se llamaba Pedro. Pedro ni Cefas. Cefas, que es la palabra aramea con su equivalente Petros, Pedro, es un apodo que Jesús le puso. El nombre de él era Simón. Simón. Pero Jesús, que hablaba arameo, le puso Cefas. Pero como nuestras Biblias se escribieron en griego, estamos más familiarizados con la palabra Pedro. Pero él no se llamaba ni Cefas ni Pedro, se llamaba Simón. Pero sigámosle diciendo Pedro. El punto es, hermano, que el amargo llorar de Pedro es o fue provocado por esa tristeza que es según Dios, porque él sentía el deseo de encontrar a su Señor. Y mi hermano, en el cielo sabían que la tristeza de Pedro era auténtica, era real. Por eso, cuando las mujeres fueron al sepulcro, ellas iban diciendo: ¿quién nos abrirá? ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra? Y cuando llegan, se dan cuenta que la piedra ya estaba removida. Y entraron y vieron a un joven a su lado derecho. Y le dijeron: ustedes buscan a Jesús Nazareno. Él no está aquí. Él ha resucitado. Y luego agrega lo siguiente: vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que se encontrará con ellos en Galilea, como ya se los había mencionado. Pero vea usted, ese muchacho, ese joven que estaba ahí, definitivamente tiene que haber sido un ángel, aunque la Biblia no lo llama así. Recibió instrucciones de arriba. ¿Me está viendo, hermano? Porque no habló por su propia cuenta, ni Jesús habló por su propia cuenta. Y recibió instrucciones de arriba. Y de arriba le dijeron: cuando las mujeres lleguen, diles que le digan a los discípulos, pero no solo a ellos, sino también a Pedro, que lo va a encontrar en Galilea, como se los había mencionado. ¿Por qué, hermano? Porque arriba sabían que el amargo llorar de Pedro era la experiencia del auténtico arrepentimiento. Y será por eso que cuando comen, después de aquel día de pesca que Pedro había propuesto, Jesús reivindicó finalmente a su discípulo y le dijo en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo dijo, hermano? ¿Cuántas veces lo negó? Pero lo reivindicó y le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo reivindicó. ¿Por qué? Porque
El arrepentimiento experimentado por Simón fue el arrepentimiento según Dios. ¿Por qué? Porque lo llevó hacia Dios. Y en contraste, el arrepentimiento según el mundo nos lleva hacia la muerte. ¿Cómo fue la metameleia que experimentó Judas cuando vio a Jesús siendo injustamente condenado? Y por otro lado también, el auténtico arrepentimiento se caracteriza por un cambio en la manera de actuar. No solo es un cambio en la manera de pensar, en un cambio en las percepciones que se tienen con respecto a Dios, el pecado, el prójimo y nosotros mismos. No solamente es un cambio en el sentir que provoca auténtica tristeza, sino que también implica un cambio en el actuar. Volvemos a la historia del pródigo. El pródigo experimentó esos elementos, un cambio en la manera de pensar y de sentir. No necesitamos ser hermeneutas ni exégetas de la Biblia para darnos cuenta que en las palabras del prójimo, del pródigo, estaban estos dos elementos: un cambio en la manera de pensar y de sentir. Cuando él vuelve en sí, dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, contra el cielo, contra Dios. No soy digno de ser llamado hijo de mi padre. Allí hay involucrado un cambio de pensar, ahí hay involucrado también un cambio en el sentir. Pero también hubo un cambio en el actuar, porque el pródigo no solo pensó en hacer las cosas, no solo sintió tristeza al tomar conciencia de todas aquellas cosas de las cuales hasta ese momento no había tomado conciencia, sino que ahora también su actuar se une a esa serie de cambios que ya se habían producido en él. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Se levantó y fue donde su padre o no? ¿Se levantó y fue donde su padre o no? Sí, eso es lo que dice la Biblia, que él se levantó e hizo el largo viaje de regreso a la casa del padre y le dijo efectivamente lo que ya había pensado decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Un cambio que implicó una actuación coherente con los otros cambios que ya se habían producido en su interior. Es decir, un cambio en la manera de pensar y un cambio en la manera de sentir. Juan el Bautista, de acuerdo al Evangelio según Lucas, dice que les decía a las multitudes: generación de serpientes, generación de serpientes, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan: a Abraham tenemos por padre, porque Dios tiene el poder de levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. Pero vean lo que dice el profeta de Dios: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, hermano, un cambio de vida.
un cambio de vida. Nadie debe solo cambiar en sus percepciones acerca de Dios, acerca de sí mismo, acerca del prójimo, acerca del pecado, o solo experimentar remordimiento. Que la palabra metameleia de alguna manera hace referencia al remordimiento que una persona experimenta. El remordimiento es cuando alguien se siente mal por haber hecho algo malo, pero no hace nada para resarcir el mal que hizo, para resarcir al prójimo el mal que le provocó, el daño que le provocó, sino que también deberá implicar el auténtico arrepentimiento un cambio en la manera de actuar. ¿Cómo sabemos si un arrepentimiento es auténtico? Cuando éste implica un cambio en la manera de pensar, de sentir y de actuar. Y termino con esto. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Palabras del apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo, hablando en el Areópago de Atenas, ante filósofos de la escuela estoica y epicúrea, y ante otras personas a quien no les interesaba ninguna otra cosa que no fuera oír algo nuevo, Pablo inicia su discurso en el Areópago de una forma distinta a como había iniciado en otras ocasiones. En otras ocasiones, cuando llegaba donde una sinagoga judía, utilizaba las escrituras hebreas para demostrar por medio de ellas que Jesús era el Cristo. Pero en el Areópago utiliza textos paganos para introducir su sermón. Dos textos paganos: en él vivimos, en él somos y en él nos movemos. El segundo, linaje suyo somos. Eran extractos. Uno de ellos era el extracto de un himno que se cantaba al dios Zeus, el principal de los dioses del panteón griego. Claro, Pablo sabe que Zeus no existe. Hay un solo Dios verdadero, en el cual vivimos, en el cual somos y en el cual nos movemos. Pero mire, hermano, a pesar de eso, Pablo, a pesar de que estaba frente a filósofos, y ya lo dije, hermano, estoicos y epicúreos, ante personas pensantes, no obstante, no omite la mención de que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse es una orden divina. Eso es lo que dijo Pablo. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Y por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermanos, ¿estamos verdaderamente arrepentidos? Si no es así, estamos a tiempo para volvernos al Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque a través de tu palabra tú nos recuerdas en qué consiste
el auténtico, el verdadero arrepentimiento que da vida. Hermanos, el tiempo es breve, sin embargo quiero dar la oportunidad a cualquier persona esta noche que quiera darle su vida a Jesús por primera vez. ¿Habrá alguna persona que en esta noche desee darle su vida a Jesús por primera vez? ¿Ha venido quizá por primera vez o ha venido en varias oportunidades? Pero ahora siente que el Espíritu Santo ha redarguido su corazón y siente, como Pedro, la necesidad de volverse a Dios. ¿Habrá alguien en esta hora? También quiero llamar, si acaso hubiera alguien que, habiéndose entregado a Cristo, se apartó como el hijo pródigo. Su corazón se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y se fue de la casa del Padre. Pero ahora ha llegado la necesidad a esa provincia lejana en la cual vive. Ha tocado fondo y ahora entiende que ha pecado y que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, está llamándole para que vuelva de regreso al hogar. Gloria al Señor. No voy a extender demasiado este llamado porque considero que la palabra ha sido clara. Si hubiese alguien que desee darle su vida a Jesús por primera vez, o que se quiera reconciliar con el Señor, puede hacerlo. La puerta de la salvación está abierta para todos nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Habrá alguna persona que toma esa decisión importante en su vida? Gloria al Señor. Si no hay nadie, entonces oramos al Señor en esta hora y decimos: Padre, gracias, porque a través de tu palabra tú nos orientas, tú nos instruyes. Señor, ayúdanos a ser fieles a este mensaje, a esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús.